Hoy quiero que imagines lo que estoy a punto de contarte. Estás descansando en tu casa, es de madrugada y todo está en silencio. Pero de pronto escuchas un zumbido extraño afuera. No es lluvia, no es un vehículo. Esto es el inicio de una pesadilla, una que tuvo que vivir un poblado entero y de la que lamentablemente muchos ya no despertaron. 6 días de ataques a comunidades indígenas de Chilapa dejaron alrededor de 500 desplazados, miedo y hambre. Balaceras con armas largas y explosivos lanzados desde drones paralizaron la vida de cientos de campesinos, ancianos, mujeres o niños por igual. Desde la madrugada del sábado, todos se refugian en la comunidad de Alcozacán. Esta es la comunidad de Tula, una de las más atacadas en estos días en Chilapa. A mi espalda podemos ver cómo una de las casas quedó prácticamente en cenizas, todo alrededor quemado. Se presume que por estos explosivos que se lanzaron desde drones. De aquel lado al fondo, otra de las casas. Se dice que hay oficialmente 23 casas quemadas en toda esta zona. Y de aquel lado podemos ver un caballo. Ya huele a putrefacto, parece que lleva varios días, que también se presume le pudo haber caído alguno de estos explosivos que lanzaron desde drones. Nos encontramos en la comunidad de Xicotlán, es una de las 3 afectadas por estos ataques que se han registrado desde el 6 de mayo, y esta es una de las consecuencias de estas balaceras que han habido en estos días. Una persona muerta afuera de instalaciones del gobierno federal, oficinas de bienestar, una persona muerta, un cadáver que no sabemos de quién se trata ni cuánto tiempo lleva ahí tirado. Esto que estás viendo no es un escenario de guerra de Medio Oriente, no es una película posapocalíptica. Este lugar es la montaña baja del estado de Guerrero. Esto es en México. Específicamente, son comunidades indígenas como Tula, Xicotlán y Acahuahuetlán, esto en el municipio de Chilapa. Hoy estos lugares no son más que pueblos fantasma, son lugares que fueron reducidos a escombro y a ceniza, y en donde solo existe silencio. Quemadas, los animales amarrados, pero aquí no hay ni una persona que haya regresado. Para defenderse formaron policías comunitarias, hoy bajo la organización del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, la CIPOG-EZ. Así miren quedaron las casas. Acá de este lado podemos ver otra casa, que también miren cómo quedó. Durante 6 días, una organización criminal sitió estas tierras, el Cártel de los Ardillos. Llegaron a bordo de vehículos blindados, empuñando rifles de alto calibre. Pero el verdadero terror no vino de ahí, vino desde arriba. Como ya sabemos desde hace años, los cárteles ya se modernizaron, ya cambiaron su manera de operar, y en esta ocasión lo demostraron como nunca. Este cártel utilizó drones para arrojar explosivos directamente sobre los techos de las familias. Incluso se habla de que utilizaron drones FPV, como los que se utilizan en la guerra de Ucrania. Oficialmente, hay 23 casas que fueron calcinadas hasta los cimientos, solo en este poblado. Lo quemaron la casa, dicen que lo quemaron la casa, yo como no sé, como nos escapamos luego, como los primos ya están llegando. ¿Qué día fue? El sábado, estoy allí. ¿Piensa regresar a su casa, señora? No, ya no. No, ya no, está bien destruido allá. ¿Ya no va a regresar? ¿Qué piensa hacer? ¿Se va a quedar aquí? No sé a dónde voy a ir. Estamos sin comida y con miedo. Tenemos miedo a todos porque, como nosotros dijimos, y si qué tal vienen a entrar en las casas, nos vienen acabando de matar todos los señores, ¿quiénes son los que vienen? ¿Y qué hacemos? Pues de por sí es cierto, estamos bien espantadas. No hemos comido desde ayer, si no hay, se nos fue la luz desde antier por la tarde y aquí solamente hacemos tortillas a mano, no podemos comer tortillas, ya no hay comida, ya no hay producto para hacer la comida. Señor. No sé por qué quemaron. Yo trabajaba, aunque sea con mi bastón, voy a trabajar mi refresco, mi tortilla, mi comida. ¿Y para qué así no me hicieron? Nosotros no andamos haciendo daño. El nivel de barbarie fue tal que entre las ruinas de las viviendas todavía se pueden ver a los animales que intentaron escapar y los que quedaron amarrados a su suerte, porque aquí era una comunidad que se dedicaba también a la crianza. Hay cadáveres de caballos pudriéndose a la luz del sol. Y aquí viene lo peor de este asunto. Cientos de personas, ancianos, mujeres embarazadas y niños tuvieron que dejar todo
y huir hacia las montañas cercanas para salvar su vida, refugiados, sin luz, sin comida, ocultándose en la oscuridad, a la intemperie. En este hecho, entre el fuego cruzado, no solo hubo víctimas animales. El saldo fue de 7 personas muertas hasta donde se sabe, y otras más heridas por arma de fuego. Y entre estos heridos se incluyen 2 bebés, uno de apenas 6 meses de nacido. Niños y recién nacidos recibiendo impactos de bala en su propio hogar. Imagínate eso. Y mientras esta gente vive el mismísimo infierno en la tierra, mientras huyen con terror de drones que arrojan explosivos y sin que a nadie le importe, tal vez te vas a preguntar, ¿dónde demonios estaban las autoridades? ¿Dónde estaba ese Estado que dice que siempre está para defendernos? El día 9 llegó el ejército a la zona tras 3 días de enfrentamientos entre ardillos y comunitarios. El 9 de mayo, el gobierno mismo nos tendió una trampa, en donde dijo, llegó el ejército, llegó la policía estatal y dijeron, bueno, de hoy en adelante nos vamos a hacer cargo nosotros. Pues bienvenidos al teatro de la política mexicana. Esa que no importa cómo, pero siempre va a buscar deformar la realidad a su conveniencia. Y verás, mientras los habitantes de Chilapa caminaban entre las cenizas de sus hogares y de sus conocidos y las de sus animales, en esos lujosos salones del Palacio Nacional, ya estaban manejando un guión completamente distinto a las declaraciones de los habitantes del lugar. Desplazamiento de 96 personas. Ahorita, como lo informó la señora presidenta, la secretaria de Gobernación, la licenciada Rosa Isela Rodríguez, está allá ya atendiendo el tema de manera personal. Desde el inicio hay cerca personal de Guardia Nacional. Es muy delicado y es importante que sepan que primero la autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía. Por eso sí hay presencia de Guardia Nacional, del Ejército, de autoridades estatales, y ahorita se está dando prioridad al diálogo para poder establecer una zona de operación más dentro. Supongo que se va a reforzar la presencia de elementos. Así es, ya se reforzó. ¿Con cuántos, perdón? No, es un número que se los podemos dar más adelante, pero se reforzó de manera inmediata. Como era de esperarse, el secretario de Seguridad y el peor insulto que pudieron decirle a Batman, Omar García Harfuch, y la propia presidente informaron con toda tranquilidad en su conferencia matutina que el saldo de este incidente solo era de apenas 96 personas desplazadas. 96 desplazados. Sin embargo, aquí los líderes indígenas del Consejo Popular Emiliano Zapata y los defensores del terreno tienen, como diría López Obrador, otros datos. No, pues no conozco el informe. Tengo otros datos. Y estos datos, los que tengo, son unos mucho más aterradores. La cifra real supera los 1.500 personas en el exilio forzado. 1.500 seres humanos borrados de una región. Este choque de números es solo la punta del iceberg. El gobierno federal envió a la zona un despliegue mediático impresionante. Más de 600 militares, 400 guardias nacionales y otro montón de policías estatales. Con esto, cualquiera pensaría que la paz estaba garantizada, ¿verdad? Pues resulta que no. Para esto, te presento a Jesús Plácido Galindo, líder indígena que puede darte una pequeña explicación de la situación real que vivieron y de lo que él vio en primera persona, de la verdadera cifra de desplazados. El Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, ha dicho que no son 100, ni 200, ni 300 los desplazados. Jesús Plácido Galindo, dirigente de este consejo, me decía en la semana que eran 1.545. Y está esta tarde en el estudio de Grupo Fórmula Jesús Plácido Galindo. Jesús, gracias por venir. Buena tarde. Buenas tardes, Juan Pablo. Si son 1.545 desplazados y regresaron 118, ¿dónde está el resto, Jesús? De hecho, la mayoría ya no están ahí. Ya algunos se fueron a otro lugar, a otro estado, a otras regiones, porque ya no encontraron seguridad. De la comunidad de Tula, de Xicutlán, no todos regresaron. De Cahuetlán se les están convenciendo a regresar, pero por el temor, por el ataque que tuvieron con drones y ametralladoras, pues psicológicamente afectó a los niños, a los ancianos, a las mujeres, porque esta violencia no es desde ahorita, desde hace 10 años hemos estado denunciando las desapariciones de muchos compañeros de nosotros, de la comunidad
de la región, todo por resistirnos ante este crimen organizado. Y de acuerdo a las palabras de Jesús Plácido Galindo, este fue el motivo por el que se dio este ataque. ¿Por qué se van? ¿Por qué atacan a la población, Jesús? Atacan a la población porque solamente así pueden reclutar a nuestros jóvenes, nuestras niñas, nuestro territorio, y un control de que pueden mantener hacia los presidentes municipales que ya se lleguen los apoyos a las comunidades. Ahorita también disputan ahí el control de recursos del ramo 33 de cada municipio, que hicieron tomar control de nuestro territorio, pero también sabemos que pues aparte de desplazarnos, también hay que quieren todo el control, pero también hay mineral. Sí, me habla usted de plata, de oro, bronce. Oro, evidentemente controlar el territorio para la distribución de droga. Y rutas, controles de municipios. Y eso lo usan para comprar armamento, ametralladoras, drones. Ahí es militares, ahí es policía estatal, ahí es narco, que durante años pues ellos operan pues. En José Joaquín de Herrera, ellos tienen control. ¿Quién es? Los Ardillos. Los Ardillos. Líder de los, allí es Celso Ortega Jiménez y sus hermanos. Sí. Y Celso Ortega, lo reitero, el dato que daba usted, Celso Ortega es cuñado de Mercedes Carballo Chino, quien es alcaldesa de Chilapa de Álvarez. Así es. Es decir, es imposible entender a los Ardillos sin la política. Así, todo eso se nos ha querido ocultar durante todo este tiempo. Pues hay un vehículo pues con varios funcionarios adentro, narcopolíticos, y toda esa información lo sabe el secretario de Ciudad de Garfos. Además, él es quien denunció algo que roza lo siniestro. Toda la movilización que te mencioné antes, con tantos elementos de seguridad, él dice que no fue más que una simulación política, pues estos llegaron con despensas y cobijas para una foto, pero que no detuvieron a un solo agresor. Los criminales siguen ahí, libres, controlando la zona y viendo el desfile de todos estos elementos, porque como dijo la presidente, hay que dialogar con estos grupos. Son 3 poblados y 3 bloqueos en distintos lugares. Entonces, lo que estamos promoviendo, primero que nada, es que puedan salir las personas heridas, que se quiten los bloqueos y mediante el diálogo permitir que esto ocurra. Para permitir pues, que salgan las personas heridas, atender a las personas desplazadas y después pues ya vemos mediante el diálogo cómo pueden regresar estas personas y al mismo tiempo se atiende el problema pues, de personas armadas que están ahí relacionadas con grupos delictivos. La conversación que sostuvo el gobierno no fue con civiles, con pobladores, sino con criminales. No, con criminales. O sea, no hablaron con las autoridades, con las asambleas, ellos hablaron con criminales para que se quite, porque le dieron 8 días para que desplazaran más gente y tomaran el control en nuestro territorio. Es decir, 8 días, esto ocurrió hace una semana. Una semana. ¿Y el gobierno llegó qué, el miércoles? Miércoles, martes. Y había mucha entrada como para llegar a la comunidad de Alcozacán para apoyar a los desplazados, a las autoridades, a la gente civil, a los ancianos, a las mujeres que tuvieron que dormir en noche oscuro y con el temor de que no se estaban los ataques de los ardillos y que la policía comunitaria tuvo que replegar a los ardillos y a la gente civil para resistir esos ataques con drones. No atacaban a ellos, no les importaba si eran gente civil, ellos atacaron niños, mujeres y ancianos, o sea, y estos tiempos que atacaron, pues le dijimos a su secretario Francisco, entren porque tienen la autoridad, tienen la policía estatal, tienen el ejército, tienen la guardia, tienen el helicóptero, sí. Rescaten, digo, los niños, o sea, entren, y no, hicieron omiso, no podemos porque es le temen, sí. Eso sí, lo reconozco que dijeron, es un miedo que hay, bueno, si son autoridades que no van a proteger a la ciudadanía, claro. Entonces, ¿qué hacen en función pública? Pues porque la violencia viene desde ellos, desde el Estado. Entonces, estamos entendiendo de que hay un Estado fallido dentro de nuestro territorio. Y es justo en este punto donde la historia también se vuelve inquietante, pues el abogado especializado Carlos González García reveló un detalle que te hará confirmar una vez más que estamos en un narcoestado. En esta zona existen 3 bases de operaciones institucionales donde cohabitan el Ejército y la Guardia Nacional. Están estratégicamente ubicadas, y lo lógico sería que hubieran actuado al primer zumbido de un dron criminal, pero misteriosamente, el miércoles 6 de mayo, justo el día en que comenzaron los bombardeos, estas bases quedaron sin elementos, se retiraron todos. Alguien dejó las puertas abiertas de par en par para que este grupo comenzara su masacre. ¿Negligencia? ¿Coincidencia? No sé, pero en un país como este, azotado por la violencia, las coincidencias de este calibre no existen. Y esto, mientras las autoridades insisten en que están priorizando el diálogo para no generar confrontaciones. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo esto?
que estas situaciones no son nada nuevo. Si creías que esta indiferencia gubernamental es exclusiva del estado de Guerrero, estás muy equivocado. Mire, y hablemos de la violencia que vive Chiapas, pero no hay que olvidar que los habitantes, que ante el temor tienen que dejar sus hogares y su familia, pues no tienen nada, lo están dejando todo ahí. Esto ya es una problemática silenciosa y asfixiante que se respira en todo el país, porque a cientos de kilómetros de ahí, en el estado de Chiapas, viven su propio calvario. Pues de 2023 a 2024, el crimen organizado ya arrancó de sus tierras a más de 15.780 personas, y de 2008 a 2024, esta cifra de desplazados alcanza los 392.000 personas. Y todo esto ha pasado ante el desdén absoluto del gobierno de México. Aquí y en todo el país, los criminales ya se apropian de la siembra, de los negocios y de territorios enteros, obligando en muchos lugares a los pobladores a comprar armas de grueso calibre para defenderse por su propia cuenta. Pues estos grupos, como en el caso de Chiapas, llegan a exigirles incluso extorsiones de hasta 80,000 pesos, solo para permitirles el derecho de regresar y de vivir en su propia casa. Familias enteras han tenido que huir de aquí, han incluso tomado la decisión de ir a refugiarse en Guatemala, y todo esto porque su país simplemente les dio la espalda. Entonces, regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco. Pues la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar, sin ningún juicio. Y eso en México nadie o muy poquitos están de acuerdo. Está fuera del marco de la ley. Y segundo, no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios en México y el nivel de violencia. Entonces, estos llamados autoritarios, porque son autoritarios, es ir hacia el fascismo. Ante todo esto, solo puedo tener una pregunta en la mente. ¿Cómo es posible que el gobierno siquiera pueda pensar en pactar con criminales que usan artillería militar contra niños desarmados, contra ancianos, contra mujeres embarazadas y animales? ¿Cómo puede ser posible que tengan esa puta posibilidad en la cabeza? Esto, que el gobierno llama estrategia de pacificación, en el mundo real tiene otro nombre. Se llama complicidad. Y eso no es todo, pues lo que hicieron las madres de estas comunidades, en un intento desesperado de buscar ayuda y salvar a sus hijos, desató una tormenta geopolítica internacional, una que se buscó esconder aquí en México. Ellas, con ese terror de saber que su propio país, ese estado que juró protegerlas, las había dejado ahí para morir, llegaron a un punto tal en el que con sus hijos en brazos, ocultas en algún refugio, rogaron por ayuda. Pero no rogaron por ayuda de un presidente municipal, ni de la gobernadora ni de la presidenta, no. Ante una cámara, y sin importarles ser llamadas traidoras a la patria, rogaron, lanzando gritos de auxilio, al mismísimo presidente Donald Trump. Algunas madres de familia en su desesperación le han pedido ayuda al presidente Trump. Queremos apoyo, los niños están sufriendo, no comemos, apóyanos este video, queremos que llegue hasta Estados Unidos. Donald Trump, ayúdanos, mándalo helicópteros para que nos salven, ya estamos rodeados por culpa de los ardillos, los criminales nos están atacando, ya vienen cerca, están quemando las casas. Este video queremos que llegue hasta Estados Unidos, queremos que nos hagan caso, por favor, estamos de rodillas hasta pidiendo ayuda, que lleguen, que venga el gobierno de Estados Unidos, porque aquí no nos hacen caso, por favor, estamos escondidos en una casa, que nos ayuden, por favor, tenemos miedo. Estas son palabras que te encogen el estómago. Queremos que llegue a Estados Unidos. Donald Trump, ayúdanos. Manda helicópteros para que nos salven. Ya estamos rodeados por culpa de los ardillos. Estamos de rodillas, pidiendo ayuda, porque aquí no nos hacen caso. Imagina lo asfixiante de este escenario, como si fuera un escenario apocalíptico, donde ya el sistema colapsó por completo. Son presas acorraladas de un yermo donde ya no hay ley, o más bien, uno donde esa ley
Es el mismo narco. Pero si te preguntas cómo reacciona la clase política de nuestro país ante las mujeres abandonadas de estas comunidades, pues reaccionan como era de esperarse, con una soberbia enferma. Pues cuando en plena conferencia un periodista cuestionó a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, si se iba a catalogar a estas personas como vendepatrias o traidoras a estas mujeres por pedirle helicópteros al gobierno de Estados Unidos, su respuesta fue el retrato perfecto de la prepotencia política. Ariadna, ayer supimos de comunidades de Guerrero desplazadas por el grupo delincuencial denominado Los Ardillos, un problema común en varios estados, entre ellos Chihuahua. Incluso vimos videos de mujeres indígenas pidiendo ayuda al gobierno de Estados Unidos, al presidente Trump solicitando helicópteros para que los saquen porque están rodeados, que la presidenta Sheinbaum pues no las ayuda. Son vendepatrias y traidoras estas mujeres también. Podemos hablar de soberanía cuando la gran mayoría de los ciudadanos estamos expuestos y vulnerables ante el crimen organizado, desplazamiento, robo, secuestro, asesinato, levantón, etc. Y quiero decir que hay un espacio de coordinación permanente, que es el de la Mesa de Construcción de la Paz, que es donde todos los días se coordina desde la Mesa Nacional, que encabeza la presidenta, con el Gabinete de Seguridad y en cada uno de los estados. Por eso hay este reforzamiento. Quisiera yo pedirle al alcalde Cruz Pérez Cuellar que nos pudiera un poco relatar cómo funciona la mesa en el día a día. Sí, pero esa es la respuesta que yo le voy a dar. Sí, le voy a dar respuesta, pero a mi modo, ¿sí? Y ahorita le contesto lo que usted quiere que le conteste. Sí, entonces... Hay ciudadanos pidiendo la intervención de Estados Unidos por temas de seguridad. Los ciudadanos tienen la vía institucional para hacer sus peticiones. Lejos de ofrecer una solución ante toda esta masacre que estaba ocurriendo, la funcionaria evade olímpicamente el cuestionamiento y lo remata con una respuesta cínica. Les voy a dar una respuesta, pero a mi modo. Y acto seguido, pasa a simplemente no responder la pregunta. El silencio fue su respuesta. Esto es México. Así es el gobierno que dice defenderte. Uno que se ofende si pides ayuda al vecino, pero sobre todo, uno que no mueve un solo dedo mientras tu casa está siendo atacada y quemada hasta los cimientos. Sin embargo, el lado bueno es que ese grito desesperado de ayuda no se perdió en el aire esta vez. Logró cruzar la frontera, y la respuesta que vino desde ese país vecino es capaz de hacer temblar a toda la cúpula política de México, esa que hoy intenta hacerse la ciega y la sorda. Para cerrar, hay que dar bien el contexto de quién es este grupo capaz de desatar este infierno del que les estoy hablando. Este que es capaz de sitiar pueblos enteros y de lograr que el mismo ejército se retire del lugar mientras lanzan explosivos desde el aire. Aquí te presento al Cártel de los Ardillos, una célula criminal que lleva años operando, secuestrando, masacrando y desplazando a comunidades indígenas de la región y que cada vez obtiene más poder y más terreno. Cualquier persona pensaría que el líder de este cártel, Celso Ortega, sería algo así como un fantasma escondido en lo más profundo de una cueva. Pero esto es México. Aquí la realidad es 1000 veces más repulsiva. Este líder criminal es más y nada menos que el cuñado de la propia presidenta municipal de Chilapa. Y como ya no es sorpresa para nadie, aquí tenemos narcopolítica en su máxima y más asquerosa expresión. Mientras las familias indígenas son eliminadas y borradas, el poder criminal y el poder político se sientan literalmente en la misma mesa para cenar. Pero después de todo esto, y después de aquellas súplicas de ayuda hechas hacia Estados Unidos, la nación más poderosa y militarizada del planeta respondió al fin. El director de la DEA, frente al mismísimo Senado estadounidense, declaraba sin tapujos que los narcotraficantes y los altos funcionarios del gobierno mexicano llevan años metidos en la misma cama. Y por otro lado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó un ultimátum directo y frío a la Secretaría de la Defensa y la Marina en México, exigiendo que hagan su trabajo, y el mensaje implícito era aterrador, al menos para ellos. Si ustedes no lo hacen, lo haremos nosotros. There's no doubt that the narco traffickers and high-ranking government officials in Mexico have been in bed for years. But for all of a sudden,
we're paying attention to it. Just indicted a governor in Mexico for working with cartels. But help me understand why the so many of the political leaders in Mexico cooperate so fully. Well, strike that. Tend to have very close ties with the drug cartels. Is it money? Is it power? Is it fear? We would encourage Defensa and Marina to continue where they can to partner and do more. That's the expectation of the United States government, of the Mexican government, is step up so that we don't have to. Y eso no fue lo más importante, porque el golpe vino desde otra persona, ese golpe final y la declaración que debería tener temblando a cada narcopolítico de este país, vino de la boca del mismísimo presidente Donald Trump. Y aquí, él ya no habló de diplomacia, ya no habló de abrazos, dijo textual y cito: si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros vamos a hacerlo. Y aparte, agregó: haremos el trabajo, aunque provoque quejas en México. Las drogas que entran por mar han disminuido un 97% y ahora hemos iniciado combates vía terrestre, que es mucho más fácil. Hemos escuchado algunas quejas de algunas personas en, digamos, México y otros lugares, pero si no van a hacer el trabajo, nosotros haremos el trabajo y deben de entenderlo. En este contexto, Donald Trump firmó una nueva estrategia nacional contra el terrorismo. Ahora, la eliminación de los cárteles de la droga es una prioridad total. El gobierno de Trump dejó claro que está listo para actuar de manera unilateral. Las medidas están sobre la mesa. Operaciones militares, golpes a las finanzas del narco, ataques contra precursores químicos y hasta operaciones cibernéticas. El documento también lanza una advertencia. No permitiremos que los cárteles ni los gobiernos que los respaldan conspiren contra nuestros ciudadanos. Y remata con un mensaje todavía más duro. Si no pueden o no quieren actuar, Estados Unidos tomará cualquier acción necesaria, especialmente si el gobierno en cuestión es cómplice de los cárteles. Esto ya son acontecimientos muy importantes de los que hay que tener mucha atención, porque si bien se busca siempre mantenerlos callados, las fichas ya están en el tablero, y estas situaciones, si continúan, no hay duda de que pueden dar pie a eventos históricos. Porque mientras las altas esferas juegan a la guerra y a la política, y mientras se siguen centrando en el mundial, que con esta foto queda representado a la perfección cuál es el estado del país, no hay que olvidar lo más importante de este asunto que te estoy contando, que en esas montañas de Guerrero y en aquellas zonas de Chiapas, esta noche va a haber cientos de personas, mujeres, niños, ancianos y todos los animales que venían con ellos, durmiendo en la tierra, escondiéndose, rogando que el cielo no vuelva a zumbar y que los lugares que los rodean no empiecen a explotar otra vez. Y recuerden, no asuman nada y siempre cuestionen todas las cosas. Nos vemos en la siguiente.